Juan Villoro, ¿qué le ves al fútbol? ¿Cuál es su encanto? ¿Qué ingredientes tiene para provocar todo lo que provoca? Bueno, el fútbol, en su mejor acepción, yo creo que es fascinante. Primero que nada, porque es un juego extraño que se juega con la parte que cancelamos en la evolución humana, que son los pies, ¿no? La historia de la especie es la historia del ojo, del cerebro y del pulgar oponente, ¿no? De la mano. Y aparentemente los pies quedaron relegados en la antigüedad cuando subíamos a los árboles. Y darle valor a los pies me parece que es algo muy singular. Por otra parte, estábamos hablando de habilidades y el fútbol derrota cualquier idea de jerarquía física, porque tú puedes ser un jugador alto y delgado y ser espléndido, puedes ser Beckenbauer, o puedes ser un jugador bajito como Maradona, incluso regordete, y ser extraordinario. Entonces el fútbol no tiene estas jerarquías físicas que tiene, por supuesto, el básquetbol, que tiene el fútbol americano. La mayoría de los deportes exigen un tipo de cuerpo para realizarlo. En ese sentido, el fútbol es particularmente democrático. A mí eso me resulta sumamente atractivo. Otra cosa interesante del fútbol es que tiene pocas reglas. Es un juego fácil de entender. Quizá el fuera de lugar es la regla más complicada, pero de ahí en fuera es un deporte sumamente sencillo de comprender. Es, por otra parte, un deporte de conjunto que permite grandes individualidades, a tal grado que yo creo que no existe el jugador completo. Es decir, si un jugador es completo, será un buen medio de contención que también puedes usar como extremo derecho, que también puedes usar como lateral derecho. Es un jugador cumplidor en todo eso, pero nunca va a ser el mejor medio de contención, ni el mejor lateral derecho, ni el mejor extremo derecho. Entonces, necesitas una habilidad singular para destacarse. Ser especialista en algo, o sea, una característica específica, llevarla a elevados grados. Por eso yo digo que los futbolistas son como los héroes homéricos, ¿no? Stentor es el hombre de las 40 voces, ¿no? De ahí viene la palabra estentorio, ¿no? Héctor, el domador de caballos, Aquiles, el de los pies ligeros. Bueno, Beckham es el jugador del tiro a balón parado perfecto, ¿no? Del centro ideal. Hugo Sánchez, la tijera impecable, ¿no? Maradona, el regate sorprendente, y así sucesivamente. Son jugadores que tienen una destreza particular, pero al mismo tiempo juegan en favor de algo que se practica entre todos, y esta mezcla entre lo individual y lo colectivo es particularmente atractiva. Mira, yo creo que hay como muchas cosas, Roberto. Digamos, déjame contártelo a lo mejor en un asunto ahí que parece menor. En un partido de fútbol que me tocó jugar en el Azteca, que yo sé que jugaste muchos, era muy emocionante. Hasta salir del vestidor ya era emocionante, entrar al vestidor ya era emocionante. Entonces salimos y entonces pues la gente iba llegando, ¿no? Eran los partidos, ¿te acuerdas que eran a las 8:30, ¿no? Entonces, pues, el partido era a las 6 o a las 5:30, no me acuerdo. Sí. Y entonces yo estaba jugando y de repente me dieron la pelota y chuté así como un poco para deshacerme de la pelota, pero tirando a bola a ver si algo pasa. Y la pelota pegó en el poste, en la parte de arriba, que fue histórico para la plática siempre, ya sabes. Es más importante el fútbol después del fútbol que durante el fútbol a veces. Sí, sí. Entonces la pelota pega en el poste y yo oigo que el estadio hace... ¡ah! Dije, pero si nadie lo estaba viendo. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿Qué le emociona si no saben ni quién soy, ni qué equipos están jugando? ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que el fútbol le dio a la sociedad un código. Que eso es una de las cosas que a mí, créeme, más me gusta, ¿no? La gente se entiende a través, durante mucho tiempo, del tema del clima, y hace calor, hace frío, y mucho tiempo, posteriormente, tiempo después, se tuvo al fútbol como un código, como un referente. Como un tema recurrente de conversación. Claro, en el que, bueno, Roberto, tú y yo, y vuelvo a citar a Raúl Orbañanos, se dejó de convertirse en peladitos, ¿no? Las mujeres son las que le dan la irrupción definitiva en términos sociales al fútbol. Antes no hubiera sido tanto posible, aunque ya empezaba a hacerlo, ya empezaba a hacerlo. Escuchabas cada vez a más mujeres que jugaban fútbol, sí. Pero todo este fenómeno del fútbol femenino es lo que le hace a la sociedad plena tener un código como fenómeno social. Mira, se ha dicho de todo. Se han dicho que son nuestras nuevas escenarios de gladiadores. Sí. Se ha dicho
que es nuestro escenario de frustración nacional. Se han escrito muchas cosas del fútbol. A mí me apasiona, en el campo, hablando de los 22 que están jugando, me apasiona cómo estudian al rival, por ejemplo. Me apasiona cuando deciden, no porque lo decide el técnico, cuando lo deciden en un momento de verdadera desesperación, hacer piña y ser más defensivos, Sí. o replegarse. Sí. O porque tú has narrado tanto que te habrás dado cuenta cuando de plano en momentos de desesperación ignoran al técnico y deciden hacer su propia conformación pese a sus riesgos. Sí. Cuando una persona hace un equipo y cuando hace un equipo porque es una estrella, es decir, de los talentos de Ronaldo y de Messi, hablando de ese tipo de jugadores, o cuando de repente surge la magia y nace un gran jugador en un momento específico de un partido. Me apasiona muchísimo. Me encanta ver esa especie de embrujo que entra dentro del estadio cuando suena, tú lo sabes porque lo has vivido, suenan esas canciones comerciales de los mundiales poquito antes del partido y entonces entra una especie de canal de fuego sobrehumano que empodera al aficionado, que empodera su grito, ¿sabes? Y entonces te sientes, porque es lo que hacemos a veces los que vemos solos el fútbol, sientes que no importa qué pasara en el mundo, están tú y ese juego conectados. Sí, es un acto colectivo, pero es un acto muy individual. Me fascina. En primera instancia, yo creo, Roberto, por su sencillez. Y en segunda instancia, por la promoción que recibe en tiempos más recientes. Yo siempre trato de pensar por qué encanta, por qué gusta, por qué atrae. Yo creo que por su sencillez, porque el balón está siempre en juego. Yo hago la diferencia con el básquetbol de que hay un momento, escasos segundos, donde el jugador de básquetbol confisca, entre comillas, el balón y lo tiene entre sus manos. Sí. Y en el caso del fútbol no, porque no se juega aprisionando el balón con las manos, salvo en el caso del portero, que tiene que desprenderse del esférico al cabo de ciertos segundos, pero el balón está en juego constante. Y yo creo que un bebé, es decir, un ser humano desde que es bebé, se hipnotiza con los botes y rebotes y las parábolas que describe una pelota, los efectos que describe un esférico, siempre atrapan al bebé. Y yo creo que parte de eso nos gusta, el movimiento, el contacto con el balón. Por eso el juego del fútbol es hasta cierto punto azaroso, porque puede depender de un rebote, de un desvío, aunque ahora está más esquematizado y más acartonado en cierta forma táctica por el parado de los jugadores que cumplen ciertas funciones de las cuales no se pueden salir, como que hay un guión preconcebido y un pizarrón donde se marcan los movimientos. Pero yo creo que es eso, lo sencillo y el balón, el hecho de que el balón esté siempre en juego, eso me parece que no sé si lo estoy explicando de una manera entendible, Roberto, pero creo que eso le da ese toque de sencillez que encanta, que hace que mucha gente lo pueda jugar en cualquier sitio, no se requieren de muchos implementos para poder jugarlo, sino simplemente una pelota, a diferencia de otros deportes que requieren de más equipamiento. Entonces, yo creo que esa es la parte que gusta y lo azaroso y el hecho de que se juegue con un balón que bota y rebota y que hace que la mirada siga el viaje de la pelota. Creo que eso tiene algo de hechizo en quien lo presencia y desde luego también en quien lo juega. Para que veas la importancia que tiene el fútbol, tú vas a decir, ha habido guerras por el fútbol, ha habido treguas para jugar fútbol, ha habido reivindicaciones políticas a través del fútbol. Israel, por ejemplo, no puede jugar en su zona geográfica y juega en Europa. O sea, el fútbol permite este tipo de manifestaciones. Es decir, es parte de la cultura ya, te diría yo, del ser humano. Tú no te imaginas la asociación que hacen cuando yo, que tengo la oportunidad de ir por un montón de partes del mundo, México Fútbol, lo relacionan fútbol, Hugo Sánchez. No me dicen el presidente fulanito de tal o Cantinflas, Hugo Sánchez. Es que es impresionante, allá donde vayas. Fútbol, Chicharito Hernández, Carlos Bell. Ellos te relacionan inmediatamente con no te dicen las pirámides de Teotihuacán, no te dicen, yo qué sé,
Los aztecas, los mayas, Octavio Paz, Carlos Fuentes, Juan Villoro. Efectivamente, Juan Villoro, por cierto, un gran saludo a Juan. Entonces, sí, es algo que a nivel social, pues es un fenómeno, como bien dices, forma parte de lo nuestro, ya no solo de México. Aquí España, por ejemplo, se olvida del tema Cataluña, Madrid o Cataluña, ¿sí? Con la selección española. Si los catalanes van a la selección y se sientan en la mesa con madrileños y hablan con ellos. Unifica en ese momento. Por supuesto, mira, Osasuna, Pamplona como tal, forma parte de la comunidad navarra, tiene muchas vertientes. Unos se sienten vascos, otros son españoles, unos son independentistas, otros no. Todo lo vincula Osasuna y los Sanfermines, pero todos le van a Osasuna. El radical extrema izquierda con el ultraderecha son de Osasuna. Eso es el fútbol mismo, es parte de tu vida, es decir, ahí no hay es un fenómeno tal de tal envergadura, Roberto, que sin temor a equivocarme te diría que es hoy por hoy una industria que genera miles y millones de empleos, que mira, no ha parado el fútbol en el mundo, si te das cuenta. Nosotros estuvimos confinados aquí y lo primero que hicimos fue salir a jugar fútbol. Es decir, las televisoras transmiten fútbol, es una especie de catalizador social, evidentemente. Otra cosa que a mí me parece extraordinaria es la mala jurisprudencia del fútbol. Yo sé que hay grandes discusiones y tú participas en la televisión y la televisión siempre quiere tener más control de todo, y una de estas formas del control es el famoso VAR, sí, que finalmente es analizado por seres humanos y nosotros vemos que se equivocan analizando los videos, pero el fútbol ha tenido esta gracia de ser maravillosamente divertido con un juez que se equivoca mucho y que de pronto nos beneficia con jugadas que pues no debería hacerlo él, y a veces nos perjudica con otras, y esta incertidumbre hace que se parezca mucho a la vida. Por eso yo siempre digo que en el fútbol 22 jugadores tratan de ser dioses y una persona trata de ser hombre, que es el árbitro, es el error humano. Todo eso lo vuelve algo sumamente especial a este deporte. Alguna vez escribiste tú con respecto a esto de que no puedes usar las manos están prohibidas, bueno, a excepción del guardameta, porque las manos, algo así escribías, las manos se guardan para los festejos. Ahí es donde sí liberas las manos que antes no puedes usar como quisieras. Exactamente, yo creo que el abrazo es el gol después del gol, ¿no? Cuando tú juegas este deporte, que es el de las manos suprimidas, entonces te liberas emotivamente con el gol y abrazas a tus compañeros con un gusto extraordinario. Y esto lo compartimos los aficionados. Yo en los estadios he abrazado a gente que no conozco de nada, como si fueran mis hermanos del alma. ¿Por qué? Porque anotó el Necaxa. Así somos los aficionados. Sí, lo lamentable es lo contrario, ¿no? Golpeas al de enfrente porque trae la playera del otro, pero sí, si vas a abrazar a otro necaxista o a otro blaugrana, porque tú tienes esa sabiduría de balancear las cosas yéndole a esos dos equipos, ¿no? Sí, desgraciadamente sí ha cambiado mucho el ánimo en el fútbol, ¿no? Y se ha vuelto mucho más vengativo, mucho más duro, los ultrajes, los gritos absurdos que han prosperado. En fin, la idea de caballerosidad entre las aficiones ha disminuido muchísimo, muchísimo. Mira, a mí me han tocado por razones laborales muchos viajes, ¿no? Desde giras presidenciales hasta cosas que uno ha tenido la oportunidad de investigar. Yo recuerdo particularmente una visita a la Unión Soviética. Era todavía Unión Soviética, por ahí del año 87. ¿Te acuerdas? Estaba el Glasnost y la perestroika. La verdad que el país estaba cayendo a pedazos, era terrible, daba tristeza, porque además había sido un sueño, ¿no? Nunca fue tanto mi sueño, pero era un sueño también de un amplio sector de la sociedad, ¿no? Sí. Resulta que estábamos caminando llegamos a un lugar que se llama Uzbekistán, hasta arriba, ¿no? Que ahora ya son países, en aquel tiempo eran parte de la Unión Soviética, y llevábamos una cámara, en donde la cámara lo único que decía era México, y era, ya sabes, el problema del idioma, Roberto, que tú lo has vivido por todos los viajes que has hecho, es terrible el problema del idioma, ¿no? O sea, vas a otro país y no te entiendes y dices... Nada. Pero empieza a haber códigos, ¿no?
y empieza a ver códigos, algunos códigos aparecen. Entonces íbamos caminando con la cámara y entramos a un mercado como en La Merced, que créeme, te sentías en México, ¿no? Porque la cara de las personas, la fruta que vendían, las verduras, en fin. Y me dice, entramos y entonces de repente se hace un cuate, así, el cuate que vendía unos melones así enormes, me acuerdo muy bien, dice, México, México. Pues entonces empezamos a tenerles un rollo, sí, cómo no, ¿de dónde eres tú? México. No habla español. Le digo, México, ¿por qué? México, Hugo Sánchez. Que eso te da esa idea en donde te dices, a ver, ¿por qué es tan importante como fenómeno el fútbol? Primero, pues porque nos une a querer o no, con todo y diferencias. Pero segundo, porque los futbolistas, pues voy a decir una obviedad, perdón, se convierten en los embajadores de los países. Es muy probable que la gente en el mundo sepa mejor quién es el Chicharito que Andrés Manuel López Obrador, sin demérito del presidente, ¿no? Y es muy probable, como yo el otro día contaba, tuve un viaje que fui a Tailandia de chamba, y cuando entro al aeropuerto, de repente veo una foto de un espectacular entrando en estos largos pasillos de Lorena Herrera. Digo, bueno, ¿qué son los deportistas si no son estos referentes de los seres humanos, no? Son la aspiración, son nuestros cuates, son nuestros cercanos, aunque por más lejos que estén o porque no nos parezcan. Y porque también hay otra parte del fútbol que, por más obvio que sea, hay que repetirla, ¿no? Tiene que ver con el fenómeno social, que significa las personas, los jóvenes, las familias que aspiran a que sus hijos los saquen de pobres, y sobre todo en un mundo de pobres, pues eso, digamos, Brasil es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Rivaldo decía algo que me causaba, Sócrates decía algo que me gustaba mucho, ¿no? Decía, Sócrates dice, hay dos maneras de seguir, hay dos maneras de ver la pobreza en Brasil. Una, seguir siendo pobre, y otra, jugando fútbol para dejar de ser pobre. Claro. El fútbol como necesidad para aspirar a otras cosas, ¿no? Sí. Y fíjate, y también yo creo que hay la otra parte que es muy importante de fenómeno social, es que tiene que ver con que es un deporte que es fácil de entender en lo básico. De repente creo que no tú, pero los comentaristas lo han hecho más difícil. Pero en sentido estricto es fácil de entender, ¿no? Quieren complicarlo, sí, complicarlo. A veces como para demostrar que sabes mucho, a ver cómo enredo el asunto. Claro, y además tenemos que convivir con nuevas pasiones. Fíjate, por ejemplo, la llegada del VAR. Yo tengo ahí en mi cabeza hacer un documental sobre el VAR, ¿no? Todo tendría que someterse a verificación. Es decir, hay tanto interés en el fútbol que entonces el árbitro queda en segundo plano. En segundo plano, pero espera, Roberto, es como si te prueban el enamoramiento. El árbitro también tiene una pasión, el árbitro también es un hombre que está corriendo, una mujer que está corriendo, y corre mucho, ¿sabes? Entonces, corre mucho, observa, se esfuerza por ser el testigo fiel, la autoridad moral que determina que esa jugada existió, que esa falta existió, que eso amerita un tiro directo, amerita un penal. Pero entonces tengo que reverificarte. Y tú que eres reportero y yo también, pues es como dicen, si aquí te traigo el inserto, yo te pruebo que entrevisté, te pruebo que lo vi, sí, pero lo voy a verificar por mí. Y hay una cosa de la magia que se para cuando entra el VAR. ¿Y cuántos capítulos de nuestra historia futbolística o política habrían cambiado si para todo tuviéramos un VAR? Muchísimo. Muchas historias hubieran sido distintas. Sí, de hecho, el principal error del VAR, que creo que ha ido mejorando en su aplicación, es que se ha metido en exceso. La indicación original es, tú vas a intervenir en jugadas nada más importantes de penal, de expulsión, de gol. O sea, este gol es legítimo, no es penal, expulsión, y luego hablan de incidentes no vistos. O sea, no te diste cuenta que este cuate le dio un codazo al otro y merece tarjeta roja. El problema es que a veces se han metido en demasía, o sea, ya quiero revisar cualquier jugada. Y la otra indicación que no han respetado a cabalidad es, métete en jugadas importantes, pero además métete cuando claramente veas un error del árbitro o veas un posible error, pero con claridad. No te metas tanto en jugadas que incluso siendo revisadas se van a prestar a distintas interpretaciones o percepciones del propio árbitro, que es el que a final de cuentas sigue decidiendo, ¿no? Exactamente. Esas cosas nuevas en el fútbol, no nuevas, más vistas, me llama la atención, como también me llama la atención qué tan
qué tanto potencial de mercadotecnia ven en cierto jugador para contratarlo para cierto equipo, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pesa más? Pesa más su capacidad atlética, pesa más su atractivo físico, y quiero incluso meter la palabra al tema, el atractivo sexual que pueda generar un jugador. ¿Quién decide qué y cómo se pega más o menos la camisa? Sí. Para que más mujeres sigan ese jugador y lo likeen y tal, y al final, si el fútbol se enriquece o no. Y al final te voy a decir que terminas, yo me pongo en la piel de los jugadores y ojalá que todo eso no influyera tanto, porque ese momento, esos 90 minutos son su momento. Y ojalá que no tuvieran pájaros en la cabeza para vivirlos de verdad. Ahora, si tú le das una pelota a un niño, más que bebé, a un niño de 3, 4 años, ¿le nacerá primero tomarla con las manos o patearla? Qué buena pregunta. Yo creo que patearla. ¿O será que ya lo enseñamos? Ya, ponle aquí, pégale. Sí. ¿No será el primer instinto de ese niño, voy a tomar la pelota y la voy a rebotar? O sea, más basquetbolero, ese instinto primigenio. Muy buena. Yo creo que sí, tomarla entre las manos, sentir su textura y su redondez, pero luego desprenderse de ella y experimentar qué ocurre con ella al desprenderse de ella. Y pues la gravedad hará que se caiga y que rebote. Y sí, que si luego la impactas con alguna superficie, una pared, pues entonces el rebote podrá salir para un lado o para el otro. Y todo eso yo creo que crea una cierta idea de sincronización y de coordinación motriz en los niños. Y creo que ahí puede radicar gran parte. Y lo mismo en el béisbol, cuando ves volar la pelota impactada por el contacto de un bat, o encestada en una red, o disparada a la máxima velocidad posible de un deporte de pelota en el high alive, que ese deporte me fascina. Sí, la velocidad de esa pelota. Exacto. Es increíble. Ese deporte, Robert, ojalá vayamos juntos porque es fascinante. Bueno, lo habrás visto. Yo de niño fui también al high alive, mi padre me llevaba también al high. Bueno, de niño, más bien adolescente, a los 13, 14 años, recién trasladado a la Ciudad de México, mi papá iba mucho al high alive, al Fronton México. Exacto. Estaba el front tenis ahí femenil y el high alive de hombres, ¿no? La cesta. Sí, a mí me impresionaba la cesta. Mi hermano Eugenio, que en paz descanse, llegó a jugarlo, el high alive. Debe ser dificilísimo, ¿no? Encestar y luego soltar esa pelota. ¿Sí le llaman pelota la del high alive? Con una velocidad que no sé si se ve en otro deporte, ¿no? Claro, porque se desliza dentro de la concavidad curva de la cesta, sí, y sale disparada en un momento justo hacia el frontis, hacia la pared. Y qué maravilla, qué buen recuerdo, qué deporte más hermoso ese, Roberto. Sí, claro que implicaba lo de las apuestas también, ¿verdad? Era ahí porque el incentivo era apostar. Ahora, me quedé pensando desde tu respuesta original que en gran parte el fútbol es lo que es por la difusión que recibe. Y no será un poquito al revés, o sea, recibe tal difusión o se le ha difundido tanto porque en sí mismo tenía bondades que otros deportes no tienen. Sí, yo creo que en principio la sencillez y después al popularizarse ya es esta promoción y esta difusión que ahora lo convierte en un deporte difícil de eludir para verlo o para practicarlo. Entonces sí, ahora como consecuencia de esa difusión masiva extraordinaria, también hay muchos niños que se sienten interesados y atraídos por el deporte de fútbol. Ahora vemos fútbol de otros países, lo cual en mi infancia y seguramente en la tuya, Roberto, no teníamos esa oportunidad de ver partidos de España o de Inglaterra o de Italia. Solamente veíamos los partidos de fútbol mexicano y nos enterábamos de rebote, de casualidad, como algo a muy larga distancia de que había el Milán, el Inter de Milán, el Real Madrid, el Barcelona. Pero no veíamos los partidos los fines de semana, y yo creo que ahora esta globalización hace que muchísimos jóvenes se sientan atraídos por los grandes jugadores de todo el mundo, que los conozcan y que quieran practicar este deporte maravilloso. Además, no es tan complejo, Roberto. Yo a veces me cuestiono, ¿de verdad tantas cosas tiene el fútbol? Oigo analistas, oigo entrenadores, y digo, ¿verdad? Y dices, oye, no es tan complejo, hijo. No me lo complique, sí. No me lo complique. Entonces, la señora ve fútbol, el niño ve fútbol, el abuelo ve el fútbol, la abuela ve fútbol. ¿Por qué
qué? Porque ven correr azules contra rojos y meter la pelota en una portería, dentro de 3 palos, nada más, no tiene más ciencia. Fue un partido de americano, de béisbol, de rugby, de hockey, de polo, de waterpolo, hay 27,000 reglas. El fútbol es nada más de aquí para acá y de allá para acá, y no hay más. Entonces lo ves como parte del encanto del fútbol, la sencillez de las reglas y del juego mismo. Además, ¿cómo empezamos, Roberto? Ahora que me comentabas de la Liga Lindavista, claro que me gustaba jugar tenis, pero había que comprar un lazo o alguien sacaba un lazo de su casa, alguien tenía una raqueta de frontenis por ahí desvencijada, el otro pues tenía otra y a ver quién sacaba las pelotas. Pues ahora una de goma y los otros 8 güeyes mirando porque nada más podían jugar 2. Entonces, el fútbol podíamos jugar los 10 con una pelotita que era igual de barata que la otra pelota de goma y jugamos con 2 suéteres o 2 piedras. Es barato. ¿Quieres jugar béisbol? Cómprate un guante, cómprate 9 guantes, sácate un bat. Uno de los mejores alegatos contra la pena de muerte lo escribió Albert Camus, que jugaba de portero. Yo creo que solo un portero sabe lo que se siente ser fusilado, ¿no? Sí. Y él mismo, él jugaba de portero porque era tan pobre que no, y tenía una abuela muy tiránica y entonces lo golpeaba si se le gastaban los zapatos porque no le podían comprar otros y la posición de portero es en la que menos se te gastan los zapatos. Entonces él mismo dijo que muchas de las cosas que había aprendido en la vida se las debía al fútbol. El fútbol te enseña muchas cosas, te enseña a respetar al rival, a admirar la injundia, la entrega de los rivales. Cuando alguien te supera notablemente en la cancha, pues tú casi quieres pedirle un autógrafo, la verdad, y uno lo ve con Messi, por ejemplo, como los que lo marcan, luego le piden la camiseta, o sea, están ahí tratando de perjudicarlo en el juego, pero admirándolo como jugador. Esas son las partes nobles que puede tener el fútbol, el despertar este respeto por el adversario, porque sin él la competencia sería imposible, ¿no? La entrada limpia, ¿no? Y el fútbol es un deporte que no requiere de excesivo contacto. Hay, por supuesto, jugadores brutales que fracturan a otros y entradas a veces intencionadas, a veces no, que son terribles, pero es un deporte que no propicia el contacto. Cuando yo jugaba básquetbol, tablereas en busca de la pelota y recibes 7 golpes. O sea, es muchísimo más el contacto que se da junto al tablero en el básquetbol que en el fútbol soccer, o por no hablar del fútbol americano o algunos otros deportes de contacto más directo, ¿no? Entonces también eso forma parte de la nobleza del fútbol. Esto de Albert Camus, que lo mencionas en Los 11 de la tribu, ¿no? Ese magnífico ensayo, bueno, uno de tantos artículos que conforman ese libro tan recomendable que quizá no sé si eso te instaló como el experto en fútbol, que como eres reconocido, el gran intelectual al que además le gusta el fútbol. Creo que tu primera obra visible, grandiosa, bueno, será difícil que tú me lo digas, ¿fue esa de Los 11 de la tribu? Mira, cuando fue el Mundial de 1990 en Italia, yo tenía un amigo que vivía en Roma y me podía dar hospedaje. Y yo fui al periódico El Nacional, donde colaboraba, y les dije, pues, ¿podría yo ir a Italia si ustedes me pagan el viaje y me ayudan con dinero para comprar los boletos? Yo no pedía ni sueldo ni nada. Para mí era pues una oportunidad, si acaso me la concedían. Y José Carreño Carlón, que dirigía el periódico, tuvo el atrevimiento de mandarme. Había muchos periodistas que estaban cubriendo el tema eminentemente deportivo y desde el principio yo sabía que no podía competir con ellos porque no tengo esa formación deportiva, no soy un entrenador, no soy un exjugador y además tampoco me interesa hablar de si se juega con línea de 4 porque como todo aficionado tengo una opinión que considero muy sabia, pero también debo reconocer que es totalmente improvisada. Entonces, lo que yo quería era hacer notas de color. En el Mundial del 90 había muchos elementos interesantes, así se lo dije al director del Nacional. Le dije, mira, han muerto varias gentes en la construcción de los estadios, se rumora que la mafia siciliana ha metido dinero en eso, el Partido Comunista Italiano quiere boicotear el Mundial, la actriz porno, la Chicholina, está enamorada de uno de los futbolistas, Madonna, que es de ascendencia italiana, también ya se enamoró de Roberto Baggio y quiere ir a
a dar un concierto, pero el Papa Karol Wojtyła, que fue portero y que es muy aficionado al fútbol, no quiere que vaya Madonna, porque Madonna desde su nombre y con el uso que hace de los crucifijos y todo, está perjudicando o está desafiando a la religión católica. Entonces, bueno, tenías al Papa, al Partido Comunista, a una actriz porno, a la supercantante Madonna, todos involucrados, la mafia siciliana, todo eso en torno al Mundial. Y aparte lo que iba a pasar en los Juegos, que lo más interesante era, y por eso pedí cubrir Roma y Nápoles, la posible participación de Argentina en la fase final, porque Argentina llegaba como campeón del mundo, y Maradona le había dado el Scudetto al Nápoles después de 57 años de sequía. Lo adoraban en Nápoles, tachaban los nombres de las calles y donde decía Vía Garibaldi ponían Vía Maradona, ¿no? Era una religión. Y quiso la casualidad que se enfrentaran Italia contra Argentina en Nápoles, la sede de Maradona, ¿no? Donde el público lo adoraba, y al mismo tiempo fue ahí donde Argentina eliminó a Italia. Fue una ópera que parece de Puccini, ¿no? Sí. Entonces, todo eso que... En donde se dio el rompimiento además de esa relación Maradona-Italia. Bueno, lo siguen adorando en Nápoles, obviamente, pero ahí se fracturó esa relación que hasta entonces marchaba a la perfección. Luego, claro, ahí ya hubo, porque también él tensó mucho la cuerda, porque Italia es un país muy dividido, y la parte del sur, que es la parte pobre a la que pertenece Nápoles, no es tan importante para la Federación Italiana de Fútbol como la parte del norte, en donde están los equipos fuertes, donde está la Juventus, donde está el Turín, donde está el Internazionale. Todos estos equipos son los que mandan. Y lo que estaba diciendo Maradona es que la verdadera Italia era Argentina. Dice, pues yo me apellido Maradona, Canilla se llama Canilla. O sea, nosotros somos los italianos pobres, la Italia del sur, que tuvo que ganarse la vida en el sur del mundo, porque la Italia del norte nos tiene sojuzgados. Cuando yo llego a jugar a Milán, al Estadio San Siro, veo una pancarta que dice, bienvenidos a Italia, africanos, lávense los pies, ¿no? Así nos discriminan. Entonces él jugó mucho con eso, y también esta manera de decirles a ellos, yo juego para la Italia del sur, siempre juego con el Nápoles, ahora juego con Argentina. Así lo dijo, ¿no? Y el contexto era ese. Entonces, por eso cuando él tira el penalti, guardan respetuosísimo silencio todos los del Estadio San Paolo. Yo estaba ahí, fue una situación muy, muy emocionante, conmovedora, trágica. Entonces, bueno, todos esos momentos... Bueno, el himno, la molestia de él surge con el himno argentino silbado por los italianos en el... Exactamente. Entonces, ¿no? Sí. Pero eso fue la final en Roma. O sea, cuando él, ¿te acuerdas que ya... eso no fue contra Italia, dices, no, eso fue en la final ya contra Alemania. Es la final en Roma, cuando empiezan a silbar el himno. ¿Por qué? Porque todos los romanos están furiosos de que él y Argentina... eliminó a Italia. Exacto, y entonces pasa a la cámara viendo las caras de todos los jugadores, y él empieza a decir con todas sus letras y de tal manera que se puede entender, pues unas groserías bastante potentes. Entonces ahí ya, pues la situación con Italia era muy mala, ¿no? El otro día yo venía escuchando un partido en radio de estos que están ahora a puerta cerrada, y yo decía, caray, hombre, díganme exactamente qué está pasando, ¿no? Me acordaba de alguien que a lo mejor tú no conociste, pero yo conocí, que se llamaba Susanito Santos Flores, ¿no? Que era una cosa bellísima, porque yo escuchaba los torneos jarritos por radio, estos radios pequeños de transistores, ¿te acuerdas? Que cayeron de Japón, ¿no? Entonces mi papá compró 3 radios, y entonces me dijo, bueno, le voy a regalar uno a Javier, yo soy el cuarto de 7, me dijo, le voy a regalar a Javier porque es el único que lo escucha. Y entonces me lo dieron, y yo escuchaba los torneos, y escuchaba a Susanito Santos Flores narrando los partidos de las Chivas de manera, créeme, increíble, ¿no? Decía, y toma la pelota, Panchito Flores, Panchito Flores, Panchito Flores, cruza la media cancha. Entonces tú decías, oye, yo creí que iba a hacer gol, cabrón, ¿no? O sea, entonces eso lo hizo también, porque el fútbol tiene una alta dosis de imaginación. Claro, te imaginabas acá el juego, y luego resultaba que la jugada no era tan peligrosa. Eso lo entiendo, Javier, pero dices Hugo Sánchez, Javier Hernández. No te pregunta por un beisbolista, o en su momento, claro que Valenzuela fue una figura inconmensurable, pero ¿por qué al pensar en México piensan en el futbolista destacado, no en el beisbolista, no en el basquetbolista, ya no digamos en los gobernantes o en los grandes escritores?
Mira, yo creo que es una muy buena cuestión, Roberto, porque conjunta dos cosas. Primero, la parte del deporte popular, porque el béisbol lo es, pero el deporte popular que la propia sociedad fue diseñando, estructurando y fortaleciendo para una difusión masiva, es lo que hizo al fútbol pasar en primer lugar. Y segundo, también el mundo lo hizo. O sea, nosotros nos integramos a situaciones que el mundo ya traía. Los mundiales acabaron siendo una especie de nación contra nación en donde te sentías representado. Y eso creo que fue mucho lo que pasó. Muchos de mi generación, yo creo que a ti quizás no te tocó tan directamente, nos quedamos como abrumados con el Mundial de Chile, porque ya sabíamos lo que había pasado y el propio Fernando Marcos decía, qué bueno que usted ya sabe lo que pasó porque lo estaba narrando en vivo, porque este gol que nos acaba de meter Peiró es una locura, cómo no lo detuvo el Curachae o del Muro, no me acuerdo quién era. Esa sí me dolió, ¿eh? Sí. Tenía 10 años, ¿eh? Me dolió, esa me dolió. Bueno, esa y la del 4-1 del Mundial de México. Pero a lo que me quiero referir en esto, Roberto, es que yo creo que el otro deporte que sí logra conjuntar esta identidad en lo nacional, fundamentalmente, aunque ya no sea tanto, pues es el box, ¿no? El box, pues digo, yo soy de la generación de Vicente Saldívar, de Chucho Castillo, de Rubén Olivares, de Rafael Herrera, de todos ellos, ¿no? Que eran una cosa, Poncho Zamora, y de Mantequilla Nápoles, y del Salvador Sánchez, sí. Salvador Sánchez, que era emocionante. Pues entonces, tú lo tenías en la televisión, no teníamos lo que tenemos ahora, y se convertían en personajes que además eran verdaderamente versátiles y divertidos, y bueno, ya sabías lo que podía pasar con Rubén Olivares. Yo una vez, una pelea de Rubén Olivares contra Rafael Herrera, no la pasaron. Entonces luego, por alguna cuestión que empezaba a pelearse las televisoras o los derechos, fue en Cuatro Caminos. Y cuando terminó la pelea, estaba ahí la televisión. Y entonces tú veías a Rubén Olivares y veías a Rafael Herrera, y yo decía, ganó Olivares. No, Olivares había perdido en el quinto round, pero ya traía la fiesta, ¿no? Y Rafael Herrera traía, porque decían que era hasta acólito. Lo que me quiero referir es que es otra parte. También hay una identidad con la sociedad. Hay una identidad a la gente, los quieres, no los quieres, en fin. Por ejemplo, ahora que murió Diego Armando Maradona, me obsesioné con una historia. Hay otra que me gustaría contarte, que la hice con mi camarógrafo Constantino Arismendi. No la hice, la hicimos, pues ya sabes a qué me refiero, sí. Que se llamaba la Champions Fantasma. Entonces, ¿qué es jugar al fútbol y jugar una final de Champions sin público? ¿Sabes qué cambia? Y luego has esperado ese momento, has esperado levantar esa copa, has esperado esos vítores, has esperado que tu afición ruja, que te haga sentir un dios y no te ruge nadie, ¿no? Eso me gustó mucho contarlo. Pero hay otra, hablando de lo que vive el jugador, ahora que revisaba materiales de Diego Armando Maradona, muchísimos materiales, y entonces me encontré un momento en el que él entrena. Está entrenando en un lugar solito, y él pues mete un gol en el entrenamiento y festeja como niño chiquito que lo metió cuando era un entrenamiento. Pero eso es algo muy, muy bonito, pues, de los jugadores que aman su juego, ¿no? Como el de los reporteros que aman su historia, aunque ni se las publiquen. Claro, sigue jugando él, entonces entendió el valor estético o futbolístico de ese gol y así lo festeja. Aunque siempre también desde que eres niño y pretendes jugar a los más altos niveles, sueñas con que haya gente que te vea y te aplauda, ¿no? En ese sentido, sí, cómo se da ahora la paradoja de jugar en los partidos de más importancia que pueda haber, pero sin gente que te responda inmediatamente, con el estímulo que eso representa, ¿no? El aplauso y el abucheo inmediatos. Exactamente. Yo creo que hay una cosa muy genuina del fútbol, que es las conversaciones. Hay una parte del fútbol que me gusta dentro del estadio, que tú lo has vivido pues 1000 veces más que yo, y otra fuera, que es, por ejemplo, cuando me siento a la cantina y los oigo, ¿sabes? Y entonces los oigo, sobre todo cuando son muy, muy, muy aficionados. Sí. Por ejemplo, la afición de la América, y entonces el desgarramiento que hay por su equipo, eso me gusta mucho también. Y que todo quizá tenga que ver con lo que ya mencionabas, la facilidad para jugarlo. No sé si haya alguien que no haya pateado una pelota alguna vez, aunque menosprecien o desprecien al fútbol o nunca les haya gustado. En algún momento en la escuela, en la colonia, les aventaron una pelota
que hubo que patear, y a lo mejor la patearon una sola vez y la patearon tan mal que no quisieron saber nada de ella nunca más en su vida, ¿no? Exacto, exacto. O también, como dicen frecuentemente, peyorativamente, hay quien no ha pateado una pelota y opina de fútbol en la televisión, ¿no? Pero bueno, creo que sí sirve patear una pelota, haber estado en una cancha, sí es de utilidad, desde luego, porque te permite, digo, no es obligatorio, no es un requisito obligatorio, pero sí te permite de alguna manera entender mejor de qué trata este juego y haber estado en una cancha y oliendo el alimento y oliendo el pasto y estando con los compañeros y comunicándote sin palabras al asociarte para crear una alianza ofensiva, para meter un gol. Creo que eso sí sirve. Y claro, yo creo que no habrá nadie que no haya tenido algún contacto con una pelota, desde luego. Claro, porque esto del que jugó profesionalmente y al otro lo quiere desacreditar diciendo tú nunca jugaste, pues no jugó profesionalmente, pero casi cualquiera jugó, y al nivel que hayas jugado, entiendes la esencia del juego, entiendes lo que se siente estar dentro de la cancha. O sea, a mí sí me parece soberbia esa postura de decir, yo como jugué, te puedo decir cómo está la cosa. No, casi cualquiera jugó. El que nunca jugó, realmente, el que nunca jugó a ningún nivel, bueno, tampoco le va a interesar comentar sobre fútbol, quiere decir que es alguien al que no le gustó por ningún lado el fútbol, ¿no? A tal grado de que nunca pateó una pelota, eso sí. Pero si lo jugaste a cualquier nivel, claro que eso te autoriza, ya no digamos si eres un buen observador del juego, si tienes otras capacidades para, yo creo, y conozco muchos casos, tú eres uno de ellos, conocer mucha gente que ve mejor el fútbol que otros que lo jugaron profesionalmente, por supuesto. Exacto, jugarlo es muy bueno, pero por supuesto que se requiere de asimilarlo y de entenderlo de una manera medianamente completa para poder hablar del deporte, que ahora siento, Roberto, que se ha vuelto un poquito intrincado el análisis, como que muy tendiente a la táctica, que me parece muy bien, que la táctica tiene una complejidad y es muy interesante hablar de ella, pero siento que el aficionado promedio no repara en sistemas tácticos, ni en dibujos tácticos, ni en parados. El aficionado promedio lo que quiere es ver ganar a su equipo y que caigan goles y entretenerse viendo un partido de fútbol y emocionarse. Es así, entonces lo simple del fútbol te lleva a pensar que es el deporte más practicado del mundo, porque vas a la India y en vez de jugar el cricket ese por el palo pues una pelotita y corren detrás de ellos y puedes jugar todos contra todos. ¿Te acuerdas cómo era eso, no? Todos contra todos, que las cáscaras de repente decían, oye, pues al primer gol se quitan las camisetas porque no sabemos quién es quién, ¿no? Sí. Para distinguirnos, el que recibe el gol juega sin playera, sí, sin camisa. Sí. Bueno, es parte del encanto, Roberto, es parte del encanto, lo fácil que es el fútbol, ¿no? Sí, la sencillez. Tú sabes en México cómo se vive el fútbol, cómo se viven los partidos de selección mexicana, sobre todo en Copa del Mundo, que yo siempre he criticado ese exceso, ¿no? La gente que siente que en un partido de esos está en juego el prestigio del país entero, el futuro del país. Necesitamos ganar, necesitamos todos como mexicanos, y todos usan el plural, ¿verdad? Yo, pues, lo necesitan los que están jugando en realidad y su cuerpo técnico. Bueno, veo un exceso en ese sentido, a veces aprovechado por los medios para vender mejor el producto, ¿verdad? Para que el espectador consuma al máximo. ¿Lo ves a ese nivel en otros países? ¿Ves en España ese sentimiento nacionalista, yo diría de un nacionalismo mal entendido, de que está jugando España entera cuando juega la selección? No, ni muchísimo menos. No, ni muchísimo menos. Es más mexicano ese asunto. Es más mexicano, pero sí descubrí eso en Egipto. Te voy a contar, te cuento primero lo de México. De verdad, como dices tú, hay gente que cree que va a la soberanía en una derrota, ¿eh? Mira.